Bienvenidos a la segunda sesión. Ahorita comenzamos. Bueno, más bien continuamos, ¿verdad? Y la compañera Silvia está lista para que me ayude a terminar la lectura. Bienvenidos. Hola, maestra. Hola, nuevamente. Presente, maestra, aquí estamos. Gracias. Silvia Pozos, ¿ya está lista? ¿Ya está con nosotros? Silvia. Sí, maestra. Gracias. Lista. Silvia, Ajá. para que me ayudes a terminar el último párrafo y cambiamos de diapositivas, ¿eh? Ok. Se experimentan procesos reflexivos y de análisis de la praxis educativa, así como la confrontación de la teoría en la práctica. Reflexionar sobre el saber implica detenerse y pensar en su alcance etimológico, pues este va mucho más allá que el poseer un conocimiento. Sí, Maestra, gracias. Mande, yo aquí ¿quién tengo habla? una duda. Praxis. ¿Qué es la praxis? ¿Es la práctica educativa? Es a lo que voy. Fíjate bien. ¿Quién me preguntó? ¿Silvia? No. Silvia, sí, Ok. Silvia. Es a lo que voy, para todos. Bueno, vamos a esperar que se nos incorporen porque este párrafo específicamente tiene mucho conocimiento. Ahorita les voy a decir por qué. Apenas vamos 51 participantes. Bueno, fíjense, respondiendo a la pregunta de la compañera Silvia, fíjense, esto son conceptos que nos llevan como una cadenita, o sea, es parte de un sistema estructural. Si hablamos aquí de procesos reflexivos y análisis de la praxis educativa, nos estamos refiriendo a más o menos lo que dijo la compañera, a la práctica educativa, a la práctica docente. Pero si desglosamos praxis como significado individual, el praxis lo vamos a relacionar o vamos a definirlo como aquella acción o como aquella práctica que te encamina a una teoría, ¿sí? Entonces, una vez que definimos e identificamos praxis, lo relacionamos con el área de la educación. Y es ahí de donde surgen los enfoques que existen hoy en la actualidad para activar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque se originan las teorías educativas. Por eso nos dice aquí, esto va más allá de poseer un simple conocimiento. Porque sabemos de antemano que gracias a la existencia, entendimiento y ejecución de las teorías educativas, es que nosotros, bueno, ustedes en su caso como futuros docentes, algunos o ya durante la práctica, tenemos la posibilidad de adquirir ciertos marcos de referencia, es decir, como guías que nos van a ir ayudando a encaminar obviamente nuestra labor o nuestro quehacer como docente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder obviamente obtener los objetivos de aprendizaje que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces, gracias a las teorías educativas es que nosotros podemos describir, explicar, orientar, evaluar, transformar, planificar, etcétera, dentro de nuestra planeación curricular, ¿verdad? ¿Para qué? Para básicamente elegir un buen enfoque, ¿sí? Y encaminar nuestra labor por buen camino y que nuestros estudiantes aprendan, que es lo más importante, ¿sí? Muy bien, Silvia, ¿quedó despejada tu duda? Sí, maestra, gracias. Gracias. Acción o práctica que te encamina en tu labor para obtener mejores resultados y cumplir objetivos, ¿verdad? Exactamente, enfocados a teorías educativas, ¿sí? Obviamente que incentivan la práctica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias. Sí, de nada. Fíjense bien, después desglosamos una pregunta. Obviamente estamos en el mismo tema, pero vamos a comprender un poquito más a profundidad. Yo les dije desde un principio, la pedagogía hermenéutica se asocia con procesos psicológicos. Y aquí viene la parte en la cual ustedes van a entender el por qué yo les menciono eso. Dice, ¿se puede tener sabiduría de algo que no se conoce? Levante la mano, el primero que lo haga. Voy a estar listo.
lista aquí para ver quién levanta primero la mano. ¿Quién me puede dar respuesta a esta pregunta? ¿Cómo creen que se lleve a cabo este proceso? Angélica Cruz. Angélica Cruz. A ver, ¿tú qué piensas, Angélica? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué llevamos este proceso a cabo? Angélica Cruz. A ver, Angélica, ¿levantaste la mano o no me escuchas? Sí, buenos días, maestra. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Ah, ok. Mire, la pregunta es que si podemos tener un conocimiento de algo que no tenemos un aprendizaje. Fíjate bien, se puede tener sabiduría, ¿sí? Sabiduría Ajá, de se algo. relaciona con el saber. Es distinto saber a conocer. Entonces, Ajá. se puede saber de algo previamente que aún no has investigado, que aún no te has dado la oportunidad de buscar, Sí se explorar. puede. ¿Por qué? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque a veces sabemos las cosas por obviedad o por cosas que hemos vivido, aunque no tengamos la certeza de conocer un concepto en sí, tenemos más o menos algo que nos relaciona a él. Se tienen, Como fíjate bien, por lógica. se tienen Por conocimientos intuición. previos, exactamente. Entonces, esos conocimientos previos, ¿quién nos lo da? Obviamente nuestra capacidad Ajá. intelectual, perceptiva, cognitiva, que adquirimos obviamente desde el momento de nacer. Claro que en diferentes etapas de nuestra vida se manifiesta en distinto porcentaje o en distinto grado, ¿verdad? En los primeros años, pues no está tan desarrollada como conforme vas creciendo y vas adquiriendo más experiencias, ¿sí? Entonces, sí es posible saber algo, aunque no se conozca del todo, ¿verdad? O hayas investigado por completo acerca, pues en este caso, de X tema, ¿sí? Maestra. Entonces, adelante, ¿quién habla? Susana. Dígame. Yo escuché en una ocasión que sabiduría, que no es lo mismo la sabiduría que el conocimiento. Ajá, a ver. Porque el conocimiento pues lo definen como entendimiento, ¿no? Sí. Y la sabiduría ya es algo que trae en conciencia misma al ser humano. Pues, o sea, yo quisiera que me explicara eso, si usted sabe de eso. Ajá. Sí, es que la sabiduría se trae por naturaleza. Exacto. Y complementando lo que ya nos dijo la compañera Angélica, ¿sí? La sabiduría la adquirimos por conocimientos previos. ¿Qué es lo que pasa a través del tiempo? Que vamos adquiriendo más conocimientos y nuevas técnicas de adquisición para poder complementar esos saberes previos y la vamos perfeccionando. Entonces, la sabiduría perdura para el resto de tus vidas, o sea, es información permanente que no se olvida. ¿Me explico? Pero más sin embargo, como dijimos, perdón, ahorita las atiendo, en diapositivas pasadas, o sea, no hay conocimiento, o en este caso, saberes permanentes. Únicamente se van transformando. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque el conocimiento es dinámico y vamos complementando conforme pasen los años. ¿Sí? A ver. Sí. Vamos a ver. ¿Quién está hablando? ¿Quién quiere participar? Erika, a ver, Zavala. dígame. Bueno, un ejemplo muy claro, maestra, de lo que está preguntando. Yo he oído y conozco de maestras, maestros, docentes que están dando clases y lo hacen muy bien y que no estudiaron, maestra. Entonces, ellos saben cómo sacar adelante a un grupo. Sí. Y yo he escuchado, no es que yo lo inventé, he escuchado que han dicho, no he dado clases, ¿cuánto tiempo estudiaste? ¿Tienes licenciatura? No, pero son buenos docentes, maestra. Yo creo que ese es un ejemplo de que sí
se puede tener sabiduría de algo que no conocemos. Ok, entonces considero yo que ese conocimiento se ha adquirido con base a la experiencia que se ha tenido a través de los años, exactamente, y de las diferentes circunstancias que se le van presentando y que obviamente que con base a su percepción y con base a la lógica deductiva ha ido resolviendo y como dices tú, ha ido adquiriendo más conocimientos, ¿verdad? Para sacar adelante, pues en este caso, su labor, ¿verdad? Así es, maestra. Así Pero es. siempre, en este caso, imagino yo que en algún momento debieron ya de haberse preparado profesionalmente porque se Creo necesita que para ahorita estar ya actualizados. se han estado viendo un poquito, no sé si obligados, ¿verdad? Sí, claro. A estudiar, pero sí he escuchado, ¿verdad? He visto que hay maestros, docentes que no pisaron una escuela y están enfrente de un grupo y pues lo han hecho muy bien, ¿verdad? Lo han hecho muy bien. Y pero sí, creo que sí debemos de prepararnos, estar a la vanguardia, como decía usted, y Claro, pues para sí. dar lo mejor a nuestros alumnos, dar lo Sí. mejor de lo mejor. Exactamente, sobre todo porque son parte de las exigencias sociales, pues que obviamente que nos exigen nuestra estructura socioeconómica. O sea, sí también he sabido, no de casos de maestros que no habían estudiado una carrera profesional, pero sí de otras personas que han trabajado por muchos años, ¿verdad? En empresas o haciendo tal oficio, etcétera, y tú dices, bueno, pareciera que eres un profesional que tuviste toda una carrera para preparación, etcétera, y te dan la sorpresa de que no, o sea, todo fue básicamente conocimiento empírico que con el tiempo se fue perfeccionando y pasan desapercibidos y quién diría, ¿verdad? Y como dices tú, ¿quién dudaría de que no hayan recibido una, pues, preparación profesional previa, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, con base a las exigencias actuales, es que debemos ya contar con en este caso, un documento oficial para poder, pues, desarrollarnos en determinadas áreas profesionales, ¿verdad? Así es, maestra. Parte de las Gracias por políticas, permitirme sí. participar. Sí, no, de Gracias. nada, al contrario. ¿Quién más? Nada más digan yo y después de su nombre para poderlas anotar, por favor. Yo, maestra. ¿Yo quién? Rosa María Zárate. Ok, te escucho, Rosa. Bueno, maestra, como dijeron mis compañeras, sí. Bueno, usted escribe ahí que por lógica, ¿verdad? Como usted decía anteriormente, que las experiencias de la vida, o sea, a ver, déjeme, la importancia de la ciencia, como usted decía, de la sabiduría, sí. Es bien importante porque ¿cómo cómo podemos tener la sabiduría? Bueno, pues es importante porque nosotros aprendemos a aprender, empezamos a aprender desde pequeños. Por eso dice que la ciencia es muy importante. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se debe dar en la vida inicial del niño. Así es. En cuanto vas pasando los años, obtienes más sabiduría. A lo mejor no sabes específicamente el significado pero sabes sobre qué estás hablando. Así es. O sea, hay un conocimiento previo. Así es. Toda tu vida. Así es. Bueno, ¿verdad lo que yo llegué Sí, claro, sí, porque en algún momento se estuvo relacionado o tuviste que ver con alguna circunstancia que te brindó un conocimiento empírico, si así ustedes quieren llamarlo, y que posterior con el tiempo se fue perfeccionando, ¿sí? Y en algunos casos se puede desmentir o se puede apoyar dependiendo, ¿verdad? Obviamente todo debe de ir apoyado y acompañado del conocimiento científico. Por eso es que es importante, ¿verdad? Desde un principio plantearlo, por eso lo mencionamos básicamente en la educación inicial, porque de ahí es de donde parte todo, ¿sí? Y poco a poco se va a ir perfeccionando. Gracias, maestra. Sí, a ti. Vamos a avanzar. Ahorita hay más participaciones. ¿Me puso mi participación? Sí, claro, ya te anoté, sí. Por eso les pregunto el nombre y las voy anotando. A ti. Avanzamos.
Bueno, con respuesta a la pregunta, yo les puedo decir, sí, en definitiva. Y estoy de acuerdo con la compañera que también puso que sí. ¿Por qué? Nos dice esto. Fíjense bien, un claro ejemplo de la vida cotidiana. Esto explica el cómo las madres, sin haber recibido instrucción específica como ser mamás, cumplen con la misión encomendada por la naturaleza. Y relacionamos con el ejemplo que la compañera ya nos platicó de maestros que ha conocido sin haber recibido algún tipo de instrucción científica, profesional, educativa, etcétera. Complemento con el ejemplo que ya les había también mencionado de la gente que he conocido, que jamás han recibido un tipo de preparación, ¿verdad? Pero más sin embargo, es conocimiento que ya traemos y que por instinto y que con base a las experiencias previas actuamos. Obviamente que se sugiere que sea de una forma crítica, analítica y a través de la razón. Y voy a atender a dos participantes que me están levantando la mano. Primero, Beatriz, y después de que termine Beatriz, Vilma. A ver, Beatriz, te escucho. Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Poniendo el ejemplo que usted nos pone de ser mamás y todo eso, pues creo que esto quiere decir que uno no, o sea, la sabiduría no es tener conocimiento, sino es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Lo que pasa que cuando volvemos con la palabra sabiduría, cuando nos referimos a ese concepto, estamos hablando ya de conocimientos más amplios y profundos, ¿sí? Entonces, eso únicamente se va a adquirir con base al paso de los días. Entre más se aprenda, obviamente se va adquiriendo mayor conocimiento y ese conocimiento ya más profundizado, ya más dominado, se convierte en sabiduría. Por eso les digo, perdura para toda la vida. Y vuelvo a lo mismo, lo que bien se aprende jamás se olvida. Entonces, se da por hecho o se afirma de que sabes algo cuando ya lo aprendiste bien, cuando ya inclusive hasta lo comprobaste por cuenta propia, lo has investigado, etcétera. Por eso, o sea, para llegar a ese término, como lo dices tú, se necesita un proceso. E ir practicando cada día lo que se va aprendiendo. Exactamente, porque si no, imagínate cuál fuera la finalidad. Entonces, obviamente, parte de los objetivos también de nosotros como docentes, darle a conocer contenido educativo a nuestros alumnos, es que no solamente lo apliquen o lo practiquen dentro del aula de clase, sino es que también incentiven esa parte, ¿verdad? Colectiva, para que lo apliquen fuera de la escuela, en casa, con los amigos, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier sitio donde se encuentren. ¿Okay? O sea, relacionar ese conocimiento científico con algo real, cotidiano, y que puedan complementar y ampliar más, obviamente, pues sus saberes, ¿verdad? Muy bien. Después, Vilma, te escucho, Vilma. ¿Qué tienes que contarnos? Buenas tardes, maestra. Pues primero que todo, con el ejemplo que está dando en la respuesta, creo que es muy cierto y voy a tocar otro punto que no sé si sea correcto, pero es el instinto. En mi caso, pues yo ya soy mamá y creo que muchas del grupo también pueden ser mamás. Entonces, al ser mamá primeriza, obviamente desconoces cómo se debe tratar un bebé, qué debes de hacer. Entra el instinto que dice el maternal, ¿verdad? Que está llorando y buscas la forma, no tienes el conocimiento de qué tienes que hacer, más sin embargo, intentas por las experiencias, por un poquito de lógica, está llorando, puede tener hambre, puede tener sueño, puede estar sucio, entonces, y si algo puede ser es el instinto, ¿verdad? Sabes que a lo mejor no, está enfermo, mi instinto me dice que está enfermo y a lo mejor bien dicen que puede ser muy cierto, ¿verdad? El instinto que tenemos. Sí, es que fíjate que el instinto trabaja a través de impulsos. O sea, y esos impulsos únicamente se mueven a través de motivaciones. Entonces, en este caso, este claro ejemplo u otros más que se les puedan venir a la mente, deben de llevar un propósito en sí. En este caso, pues, atender,
si eres madre de familia, atender al bebé y más si eres primeriza. O si te encuentras en otra situación, pues bien, o sea, tratar de solventar esa necesidad y buscar una solución a tal conflicto, ¿sí? Por eso es que es bien natural y es muy normal actuar a través de instinto. ¿Por qué? Porque ese impulso que nos lleva a realizar ciertas acciones, y como ya lo mencionó la compañera Vilma, o sea, pues nos apoyamos, ¿verdad? De otras experiencias que ya vivimos y que probablemente sean situaciones parecidas a las que me estén ocurriendo, y bueno, tratar de hacer lo mismo si es que el resultado que me dio previamente fue como yo lo quise, o tratar a veces de no cometer lo mismo anterior y buscar un mejor resultado, ¿verdad? O sea, volvemos a lo mismo, es un proceso continuo, ¿ok? Gracias, Vilma. Bien. De nada, maestra, buen día. A ti. Atiendo a la compañera Judith Gutiérrez y continuamos con más participaciones. Ahorita les voy a dar chance a más. A ver, Judith, ¿qué nos tienes que decir? Sí, maestra, muchas gracias. Mire, qué bueno que contamos con el instinto y con todo este proceso de aprendizaje que en la vida se nos va dando, que vamos experimentando, Claro. Pero qué bueno esta parte fundamental de, en el caso de nosotros que tengamos ya la vocación como maestros, la seguridad que nos da todo el aprendizaje ya adquirido es lo más primordial para que los alumnos sientan esa motivación de seguir aprendiendo. Porque es obvio que una vez que ya tienes el conocimiento, lo vas a impartir de una forma más variada y con esa seguridad que te da, que ya lo sabes y que puedes externarlo, hacia tus alumnos. Así Entonces, es. que se hace toda se complementa esto del instinto con lo que vamos aprendiendo y con todo este proceso para que el objetivo que ya tenemos planeado sea un éxito. Así es. Muy bien. Fíjense, y todas estas acciones, todas estas series de prácticas que hacemos por instinto, por experiencia, a través de la lógica, de la razón, etcétera, se mueven y se ejecutan a través de una de las partes más importantes de nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso es que les puse el siguiente recuadro. Gracias, Judith. Vamos a continuar para complementar lo que tú nos acabas de decir y hablamos del sistema nervioso. Y el sistema nervioso es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Y hay una parte constitutiva que lo hace posible, en este caso las neuronas, ¿sí? Entonces, ¿por qué puse en este apartado esta parte o este órgano importante de nuestro cuerpo? Porque justamente aquí es el sitio adecuado que se encarga de recoger, integrar y transmitir todos aquellos impulsos nerviosos que nos permiten ejecutar todas las acciones. Ya estamos hablando desde la mente, la memoria, ¿sí? E inclusive la expresión de nuestras complexiones físicas, ¿sí? Entonces, esta es una cadenita comunicativa que desde lo interno, a través de los impulsos, nosotros actuamos, ¿sí? Entonces nos dice, las células nerviosas se comunican mediante sustancias químicas. Entonces, nuestro sistema nervioso produce ciertas sustancias a las que se les denominan neurotransmisores que nos permiten transmitir y recibir señales. Y estas señales vienen acompañadas de información. Entonces, ¿cuáles son estas sustancias que nos permiten explorar pensamientos, sensaciones, sentimientos, etcétera? Pues son de las tantas que produce nuestro sistema nervioso, les traje las 5 principales. Tenemos la primera, que es la serotonina, que es la hormona o sustancia encargada de activar y producir felicidad, ¿sí? Entonces, somos felices o somos infelices dependiendo el nivel de producción de la serotonina en nuestro sistema nervioso. Entonces, gracias a esta sustancia es que podemos evadir, o sea, generar obesidad, buena salud, depresión, buen estado emocional, etcétera. Esto dependerá del grado. Entonces,
Todos estos factores son tan importantes en el proceso, por eso les decía, la pedagogía hermenéutica está asociada con procesos psicológicos, ¿sí? O sea, viene todo desde lo mental, relacionado a lo memorístico. La sustancia número 2 es la dopamina, que es la que se encarga de producirnos placer, situaciones que nos satisfacen, que nos hacen sentir cómodos, amenos, ¿sí? Entonces, coordina también algunos movimientos de nuestro cuerpo. Regula la capacidad de retención de información, en este caso la activación de la memoria, procesos cognitivos, es decir, que todo ser humano tenga la capacidad de razonar, analizar, pensar, deducir, reflexionar, etcétera, y también tomar decisiones, ¿sí? Pues, la tercera es la endorfina. Promueve la calma, mejora el humor, reduce el dolor y retrasa el proceso de envejecimiento. Y esta también es muy importante. ¿Por qué? Porque es la que determina el nivel de inteligencia emocional que vamos a desarrollar o aplicar con base a las circunstancias, ¿sí? Entonces, esto aplica en todos, seas profesionista o no, seas estudiante, padre de familia, hijo, etcétera. O sea, en todos. Se rige a través de esta sustancia. La número 4, adrenalina. Esta sustancia es la encargada de regular la presión arterial, el ritmo respiratorio y la activación ante una situación de estrés. Entonces, ante una circunstancia que nos logre conmocionar o que nos cause un sentimiento o emoción por muy acelerado, justamente está trabajando la adrenalina, ¿sí? Y por último tenemos el glutamato, que esta es una de las sustancias más importantes porque ocupa el 80% de nuestro sistema nervioso. Y esta se encarga básicamente de el trabajo y recuperación de la memoria, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes tiene memoria a corto o mediano plazo, probablemente su porcentaje de glutamato sea muy bajo. Si ustedes tienen buena retención o inclusive algunos, porque me ha tocado alumnos que tienen capacidad de memoria fotográfica, es que la sustancia de glutamato está muy desarrollada. Hay alumnos que no les cuesta nada de trabajo memorizar, repetir, entender a la primera explicación, etcétera. Entonces, de aquí sabemos el origen. Por eso, esto es información básica que debemos conocer. ¿Para qué? Para que en determinado momento nosotros podamos entender, ¿sí? Más allá de una teoría educativa, o sea, ¿por qué se comporta mi alumno o por qué manifiesta ciertas conductas ante algunas circunstancias? O yo como docente, o sea, ¿por qué siento esto? O sea, ¿por qué llego a pensar de tal forma? O sea, ¿por qué no puedo sentir tal cosa? Etcétera. ¿Ok? Bien. Voy a atender a alguien que esté levantando la mano. Daniel Hernández. Dígame, Daniel. Buenos días, maestra. Hola. Bueno, en el caso del glutamato, usted decía que a veces los alumnos que, bueno, olvidan cosas es porque tienen algún problema con este neurotransmisor. Sí. Pero, por ejemplo, en mi caso, que mi cerebro, pues por decirlo de alguna forma, es hiperactivo. Yo tengo cierto grado de ser sobredotado. Ok, Entonces yo... excelente. Mira, no me había tocado un caso así, fíjate. Sí, bueno, Ajá, a ver, ¿qué más? Sí, platícanos tu experiencia. Bueno, lo que pasa es que mi cerebro está siempre pensando muchas cosas. Trabajando. Sí, siempre está, o sea, a veces es difícil hasta dormir porque... Sí, claro. Porque está Yo creo que pensando en algo. exactamente, sí, hasta dormido. Es que cuando personas que pasan por este tipo de situaciones, ¿verdad? O tienen algún otro tipo de trastorno, no quiere decir que el tuyo sea un trastorno, inclusive es pues un beneficio, siempre y cuando se sepa llevar la atención adecuada. No sé si ya fuiste con algún especialista para que te ayude con ciertas prácticas y tú puedas pues lograr solventar, ¿verdad? Pues Bueno, esta capacidad.
Bueno, pues yo mismo lo solventé más que nada, Tú ¿verdad? Con el solo. paso de los años Ujú, batallé, ok, pero sí. pues ahorita ya, o sea, estoy totalmente consciente ¿verdad? De todas las cosas. Pero lo que le decía es que, por ejemplo, yo a veces no les sé decir qué día es. Por ejemplo, que me digan qué día es hoy y no sabía que era sábado, pero si yo escribo sábado, o sea, recuerdo perfectamente que sábado lleva acento en la primera A. O sea, Ajá, ok. o sea, pero no es porque no siempre es un problema, ¿verdad? De Ujú. neurotransmisores, pero a veces, pues parecemos distraídos, pero sí, es porque estamos pensando en un montón de cosas a la vez. Bueno, mira, en este caso, tu situación pues es distinta, ¿verdad? Obviamente no todos padecemos esto, pero más sin embargo, o sea, digamos que pues en un porcentaje normal o estándar, ¿verdad? Esto es, obviamente, hablando psicológicamente, esto pues la ausencia o la gran abundancia de estos neurotransmisores es lo que comúnmente producen, ¿verdad? O manifiestan. Pero tu caso, pues es diferente, ¿verdad? Entonces ahí habría que seguir buscando más técnicas o alguna metodología para trabajar y ayudarte a reforzar esa parte, porque te puedo entender, he estudiado ese caso, ¿verdad? O sea, debido a mi labor, lo he estudiado y sí, son personas que no terminan de pensar una cosa cuando ya están en otra y se les vienen muchas ideas a la cabeza y a veces es difícil retenerlas o canalizarlas y ponerlas en práctica. Entonces, no hayas que hacer porque todas a veces te pueden parecer buenas, otras te pueden parecer malas, entonces como que no se canaliza bien el pensamiento, ¿verdad? Sí, y llegan todos de golpe. Sí, exactamente, pero siempre habrá un área de oportunidad para trabajar en ello. Y sobre todo tú más, que pues te vas a dedicar, o no sé si ya tengas experiencia como docente, trabajar en ello, porque mira, a veces tendrás, por ejemplo, bueno, cuando vayas a explicar un tema y te puedan venir 1000 ejemplos a la mente y puedas llegar al punto de revolver a tus estudiantes y estar hablando de una cosa y drásticamente cambiar a otra y al final regresar a la misma y posterior a otra distinta y no vas a enfocar en un mismo plano a todos tus estudiantes, ¿verdad? Y los puedes sacar de contraste. Entonces, si hay que canalizar toda la información, es importante, si se te vienen muchas ideas a la mente, enlistarlas, que es una buena técnica, o sea, tener como una bitácora para que tú registres todas esas áreas y las puedas plasmar de una forma ordenada y adecuada, y así eliminas un poco el estrés. Si así las personas que no padecen de ese, bueno, yo digo de esa extraordinaria capacidad, ¿verdad? Nos estresamos de estar piense y piense y piense, ahora imagínate pues tú más, ¿verdad? Sí, de hecho es muy común que, bueno, las personas como yo recurran a los calmantes o a los Sí, analgésicos. sí, porque es desgastante, o sea, estar pensando es desgastante. Y el hecho de que ya sea la hora de dormir y se supone que tu cerebro debe descansar por determinadas horas y pues tú al contrario, o sea, tú haces lo contrario, pues no, a la larga es contraproducente, ¿verdad? Sí, bueno, lo más recomendado es el ejercicio físico. Ujú. O sea, se cansa el cuerpo y el cerebro también descansa. Exactamente. Bueno, muy bien. Ok. Gracias por tu aportación, Daniel. Vamos a continuar. Anótense en el chat, por favor, para la segunda asistencia. No se les pase. Continuamos. Tema número 3. El método de la pedagogía. Vámonos con el contenido. A ver. Vamos a ver. Erika Hernández, ¿me puedes ayudar a leer, Erika, por favor? Sí, maestra, No buen habías día. participado, ¿verdad? Buenos días. No, maestra. Adelante. Empiezo. La metodología pedagógica debe remitirse. Ay, bueno, Sí, claro. Perdón, maestra, dijo el marco método de la metodológico. metodología. A ver, tranquilos. ¿Están hablando dos al mismo tiempo?
Mande, ¿qué pasó? Disculpe, maestra, ¿cuál dijo que era el título? El título, perdón. Ok, ahorita regresamos contigo, Erika. Rapidito vuelvo a nombrar el tema. Tema número 3. Sí, gracias. El método de la pedagogía. Gracias. De nada, el método de la pedagogía. Ahora sí, Sí. Erika, continuamos. Bueno, vuelvo a iniciar. Claro. La metodología pedagógica debe remitirse al marco Metodológico. metodológico, propio de todas las ciencias humanas. Esta orientación obligará a la metodología a provocar una didáctica disciplinaria. No debe sorprender si la teoricidad de la pedagogía afirma primero argumentar, después demostrar. Este método nos ayuda a entender la relación y la comunicación educativa. Fíjate, ahí vamos a hacer un stop, Erika. Esta afirmación gracias. es muy importante. Primero argumentar, después demostrar. No es malo argumentar, ¿sí? O sea, ojo, no hay que confundirnos con argumentar y afirmar. Como tenemos todos la capacidad comunicativa de adquirir conocimiento a través de las interrelaciones sociocomunicativas, adquirimos conocimientos previos. Ya lo mencionamos con anterioridad. Entonces, no es malo argumentar. En este caso, argumentar es justificar y que con base a mi conocimiento, con base a lo que yo he aprendido en diferentes procesos, puedo dar una opinión, puedo dar un punto de vista, ¿sí? Esté equivocado o esté correcto, se vale. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro pensamiento crítico analítico. Poder elaborar hipótesis acerca de situaciones que con base a la investigación posterior me daré cuenta si tenía razón o no tenía razón. Y si no la tenía, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya aprendí a través de un proceso correcto, ¿verdad? Y complementé mi conocimiento, así de fácil. Por eso, primero argumentar y después demostrar, ¿sí? Entonces, para poder afirmar, repito, no es lo mismo que argumentar, para poder afirmar y sustentar lo que yo opiné, lo que yo dije, lo que yo aprendí, lo que me contaron, etcétera, dependiendo del proceso, demuestro. Entonces, ¿cómo demostramos? Bueno, en diferentes manifestaciones, a través de la experimentación, a través de la investigación, a través de la observación, etcétera, ¿sí? Entonces, por esta frase es muy importante. Continuamos, Erika, en el siguiente párrafo. Sí, maestra. Solo con el argumentar y a través de él, con la recuperación del método dialógico, es posible salvaguardar aquella libertad que es condición esencial para la realización de un acontecimiento auténticamente educativo. Exactamente, ¿sí? Entonces, nos permite complementar el aprendizaje previo. Y había visto que la compañera Janet, a ver, Andrea Hernández, tiene ratito que levantas la mano. ¿Qué nos tienes que decir, Andrea? Andrea Hernández. Buenos días, maestra. Yo quería participar. Y adelante. Para mí argumentar es tener el porqué de las cosas, el porqué de mi opinión, de ya sea X, de cualquier cosa. Sí. Esa es mi participación, que el argumentar es el porqué de cualquier tema. Pero ese porqué, voy a lo mismo, ese porqué no siempre puede ser verdadero, ¿verdad? O sea, porque tú lo aprendiste y te llevaste ese conocimiento. Exactamente, como una opinión, exactamente. Y es como una opinión de cada quien, el por qué creo yo lo que pasó, claro, de cualquier situación. Porque se deriva, que yo creo. Claro, porque se deriva de tu perspectiva. O sea, tú una situación la puedes ver desde diferente enfoque y yo la voy a percibir de manera distinta. Y se vale porque yo, con base a lo que yo ya he aprendido y tú también, o sea, ambas podemos opinar. Que sea verdadero o no sea verdadero, tú estés equivocada o yo o no, o sea, eso va a dar, o sea, eso lo vamos a demostrar conforme pase el tiempo.